Bienvenidos a Inmunoverso. Hoy nos vamos a sumergir en la arquitectura fundamental del sistema inmune. ¿Y dónde empezamos? Pues en los órganos linfoides primarios. Pensemos en ellos como los sitios clave, los centros de formación donde nacen y se entrenan los linfocitos, que son básicamente los soldados de élite de nuestra defensa. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? Primero, una clasificación funcional de los órganos linfoides, para tener claro qué es primario y qué es secundario. Después, nos meteremos de lleno en la médula ósea, nuestra cuna hematopoyética y su microambiente. De ahí pasamos al timo, esa academia de especialización. Y para cerrar, veremos cómo funciona a lo largo de la vida. Muy bien, entonces empecemos con la idea general. Cuando hablamos de órganos linfoides, no hay que imaginarse simples cúmulos de células, para nada. Son tejidos súper organizados, toda una infraestructura donde literalmente se orquestan las respuestas inmunitarias. Aquí en esta imagen podemos ubicarlos anatómicamente. Fíjense, ahí están los órganos clave, la médula ósea, el timo, los ganglios linfáticos, el vaso, y todos ellos están interconectados por una red de vasos bastante compleja. Es, en esencia, el mapa de nuestro sistema de defensa. Y justo en el corazón de toda esta red está un proceso clave, la linfopoiesis. Y para que nos demos una idea de la escala, es asombrosa. Diariamente, el cuerpo está generando cerca de 10 a la 9 linfocitos nuevos, o sea, 1.000 millones de linfocitos. Es una producción masiva que, por supuesto, garantiza una vigilancia constante en todo el cuerpo. Aquí es donde tenemos que establecer una distinción funcional que es fundamental. Por un lado, los órganos primarios. Pensemos en la médula ósea y el timo. Estos son como las academias. Aquí es donde los linfocitos se originan y aprenden a distinguir lo propio de lo ajeno. Por otro lado, tenemos los secundarios, como los ganglios linfáticos. Esos son los campos de batalla, el lugar donde los linfocitos ya maduros se activan para combatir. Hoy nos vamos a concentrar en las academias. Perfecto, pues vámonos con nuestro primer órgano primario, la médula ósea. Esta es, sin duda alguna, la cuna hematopoyética universal. Y es que es el punto de origen no solo de los linfocitos, sino de todas las células de la sangre. Si la vemos macroscópicamente, es fácil distinguir entre la médula amarilla, que es básicamente grasa, rica en adipocitos, y la médula roja. Bueno, es justo en esta última, la médula roja, que encontramos en el hueso esponjoso, sobre todo en huesos planos y en las epífisis de los huesos largos, donde ocurre todo el proceso de la hematopoiesis. Y fíjense qué interesante, porque la sede de la hematopoiesis va cambiando a lo largo del desarrollo. Al principio, en la vida fetal temprana, todo inicia en el saco vitelino. Después, el hígado y el vaso fetales toman el relevo de forma transitoria. Y ya, después del nacimiento, la médula ósea se establece como el centro principal y, ahora sí definitivo, de la hematopoiesis. Ahora, la unidad fundamental de todo este proceso es la célula troncal hematopoyética, o HSC por sus siglas en inglés. Y esta célula es realmente multipotente, tiene dos capacidades que son extraordinarias. Por un lado, se autorrenueva, o sea, hace copias de sí misma para no agotarse, y por otro, se puede diferenciar en absolutamente todos los linajes sanguíneos. Para identificarlas, buscamos marcadores de superficie específicos, como el CD34 positivo. Y bueno, esta jerarquía de diferenciación es clave para entender todo. Fíjense bien en el diagrama. Partimos de una única célula madre hematopoyética, hasta arriba, y de ahí se originan dos grandes linajes. Primero, el mieloide, que nos va a dar eritrocitos, plaquetas, granulocitos, etc. Y luego, el linaje linfoide, que es el que produce a nuestros protagonistas de hoy, los linfocitos B y T. Pero, a ver, la diferenciación de una célula troncal hematopoyética no pasa así nada más, en el vacío, no. Requiere un entorno súper regulado, y ese es el microambiente medular. Hay que verlo como un nicho muy complejo, lleno de interacciones entre células y moléculas, que es el que al final dirige el destino de cada célula. Y es que en este microambiente las células hematopoyéticas no están solas, ni de chiste, tienen unas compañeras cruciales, las células troncales mesenquimales o MSCs. Estas se diferencian en osteoblastos, adipocitos y otras células del estroma, y al hacerlo le dan todo el soporte físico y las señales moleculares que son, de verdad, indispensables para que las HSC se mantengan y se regulen correctamente. Estas señales moleculares de las que hablaba son en su mayoría citocinas, son como los mensajeros químicos. Por ejemplo, tenemos interleuquinas como la IL-1, la IL-3 o la IL-6 que tienen una acción multilineal, o sea, afectan a varias líneas celulares. Pero luego hay otras más específicas, como la IL-7, que es clave para la línea linfoide, o el GM-CSF y GCSF para la línea mieloide. Son, básicamente, las instrucciones precisas que guían la diferenciación.
Y aquí va un dato crucial que a veces se nos pasa. La médula ósea también funciona como un santuario. Después de una respuesta inmune, las células plasmáticas, que son las fábricas de anticuerpos, migran de regreso a la médula. Ahí colonizan unos nichos especializados donde pueden sobrevivir por años, a veces décadas, y así garantizan la memoria inmunológica humoral a largo plazo. Bueno, dejamos la cuna universal para meternos ahora en la academia de élite. Hablamos del timo, nuestro segundo órgano linfoide primario. Este es un ambiente súper especializado con una sola misión, la maduración y, muy importante, la selección de los linfocitos T. Anatómicamente, como vemos a la izquierda, el timo está en el mediastino justo detrás del esternón. Y si le hacemos un zoom a su estructura microscópica a la derecha, vemos que se organiza en lobulillos. Cada uno tiene una corteza externa y una médula interna. Es justo aquí donde los precursores de los linfocitos T, que llamamos timocitos, hacen un viaje de maduración súper preciso, migrando de la corteza hacia la médula. Y créanme, este proceso es increíblemente riguroso. Primero, los precursores llegan desde la médula ósea. Luego se van diferenciando. Y aquí viene lo más importante. Son sometidos a un proceso de selección tanto positiva como negativa. Es un examen brutal que asegura que solo los linfocitos T que son funcionales y, sobre todo, que no son autorreactivos, se gradúen y puedan salir a la periferia. Ahora bien, hay que entender que el timo no es un órgano estático, para nada. Su estructura y su función van cambiando y de manera drástica a lo largo de la vida, y este proceso tiene un impacto profundo y muy duradero en nuestra competencia inmunológica. Miren la diferencia. En un timo joven, la estructura es grande, con una alta celularidad, todo bien organizado en corteza y médula. La producción de linfocitos T nuevos está a tope, pero con la edad, el timo sufre un proceso que llamamos involución. Se reduce de tamaño y el tejido funcional es reemplazado poco a poco por tejido adiposo. Esto, como es de esperarse, disminuye drásticamente la producción de linfocitos T. Pero, y este es el punto que quiero que quede clarísimo, involución no significa que deje de funcionar. A pesar de que se reduce de tamaño, los pequeños islotes de tejido tímico que se preservan siguen siendo funcionales, siguen contribuyendo a la salud del sistema inmunitario y, como sugiere la evidencia científica, a la propia supervivencia del individuo en la vejez. Y claro, esto nos deja con una pregunta fascinante, que es un campo de investigación súper activo hoy en día. ¿De qué manera exactamente esta función tímica residual modula la inmunidad y la longevidad en una persona mayor? Es una reflexión final sobre la importancia que tiene este órgano durante toda la vida. Hasta el próximo capítulo de Inmunoverso.